capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles. Gracias. Muy bien. Capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles. ¿Lo tienen? Amén. Dice el versículo 12 así. ¿Lo tienen? 5:12. Dice, por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. Y seguían aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en colchonetas y camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos de Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas. Amén. Dice el sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos se llenaron de envidia. ¿De qué se llenaron? De envidia. ¿De qué se llenaron? De envidia. ¿Para acá? Sí, se llenaron de envidia. Dice entonces, arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Pero en la noche un ángel del Señor les abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Amén. Amén. Vayan, le dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. Conforme a lo que habían oído al amanecer, entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Cuando llegaron el sumo sacerdote y sus partidarios, convocaron al consejo, es decir, a la asamblea general de los ancianos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero al llegar los guardias a la cárcel, ¿qué dice? No los encontraron. No los encontraron, así que volvieron con el siguiente informe. Encontramos la cárcel cerrada, con todas las medidas de seguridad, y a los guardias firmes a las puertas. Pero cuando abrimos, no encontramos a nadie adentro. Al oírlo, el capitán de los guardias del templo y los jefes de los sacerdotes se quedaron perplejos, preguntándose en qué terminaría todo aquello. En esto se presentó alguien que les informó: miren, los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo. Fue entonces el capitán con sus guardias y trajo a los apóstoles sin recurrir a la fuerza, porque temían ser apedreados por la gente. Los condujeron ante el concilio y el sumo sacerdote reclamó: les hemos prohibido terminantemente enseñar en ese nombre, sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Digan conmigo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Respondieron Pedro y los demás apóstoles. Amén. Amén. Quiero hablar en esta noche del poder sobrenatural de Dios, que es para vos. Es para vos. ¿Cuánto creen? Amén. El poder sobrenatural de Dios es para mí, es para vos. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Esto que ha estado sucediendo, ayer inclusive estábamos en la reunión de líderes y empezó a llover oro nuevamente. Y cada vez que nos juntamos, el Señor se manifiesta de distintas maneras. Hace llover
oro, sana a uno, libera a otro, trae paz, trae trabajo, trae restauración, trae vida nueva. Eso es lo que hace Dios, un Dios sobrenatural. Y nosotros creemos en un Dios sobrenatural. ¿Cuántos creen en un Dios sobrenatural? Decirle que está al lado tuyo, decir, el poder sobrenatural de Dios es para vos. Amén. Amén. El poder sobrenatural de Dios es para vos. Amén. Dice Hechos 5:12, por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo. El pasado habíamos estado con el proyecto Invasión de Amor y uno de los pastores dijo, parece que los milagros están para la gente que está de afuera de la iglesia y es más fácil que reciba uno de afuera a que reciba uno de adentro. Pero quiero decirte en el nombre del Señor que el poder sobrenatural de Dios es para vos. Amén. Así como los apóstoles, como estos hombres de Dios, hacían señales y prodigios, Dios también quiere que lo hagas vos también. Amén. ¿Me creen o no me creen? Amén. ¿Creen la palabra de Dios o no? Amén. Dice la palabra de Dios muchas señales. En griego la palabra es simeión. Es justamente una señal, es una indicación, específicamente es un milagro, una señal, un signo sobrenatural, es una marca, es decir, que es aquello sobrenatural, la señal es aquella marca sobrenatural que distingue a una persona de otra. ¿Están acá? ¿Me están escuchando? ¿Sí? O sea que Dios es un Dios de señales. ¿Ustedes sabían eso? Dios es un Dios de señales. Cuando nació el Señor Jesús, dijo el ángel que se le apareció a la gente, le dijo, esto les va a servir por señal. Van a encontrar al niño en un pesebre envuelto en pañales. Amén. En el Antiguo Testamento muchas veces Dios da señal, pero uno de los hombres que más estuvo con este tema de la señal, y dame la señal para esto, y dame la señal para aquello, fue Gedeón, que ponía un vellón y decía que aparezca con agua, ahora que aparezca seco, ahora que aparezca para arriba, ahora que aparezca para abajo. Él pedía señales todo el tiempo, y justamente Dios le dio la señal, una señal tras otra, y le dijo que con su fuerza iba a derrotar a los madianitas. Eran solamente 300 y iban a arrasar contra una multitud, porque Dios se mueve por señales, y Dios se mueve por señales hoy. ¿Cuánto creen? Dios se mueve por señales hoy. Amén. Las señales de Dios no se pueden fabricar. Las señales de Dios no se pueden producir con esfuerzo humano. Las señales de Dios no se pueden inventar con nuestra mente finita. Solo es el resultado del poder sobrenatural de Dios y del respaldo de Dios hacia una persona. Es un sello de autenticidad divina. Es una garantía de calidad celestial. Ustedes vieron que cuando compran un producto como este o como cualquiera electrónico, del costado de atrás dice certificado de garantía. Tiene un cosito, un logo chiquitito. Bueno, en el caso de la señal, una señal es justamente una garantía de calidad celestial. Las señales son la marca registrada de Dios. Amén. ¿Saben por qué me alegro y me gozo tanto cuando cae oro y alguien se sana o va al cajero y mete su tarjeta y puede encontrar que Dios le ha depositado, o encontramos que se restaura una vida o un hogar se restaura? ¿Saben por qué me gozo? Porque justamente veo la marca registrada de Dios allí. Amén. Y que la iglesia, nuestra iglesia, es una iglesia que camina en el poder sobrenatural de Dios. Amén. Y que eso crea una atmósfera de milagros. Lo primero que quiero decirte es que estamos dentro de una atmósfera de milagros. Estamos caminando dentro de una atmósfera de milagros. Y Dios nos ha llevado a que caminemos en esta atmósfera de milagros y que despertemos a que estamos dentro de esta atmósfera. Dios quiere hacer milagros, Dios quiere hacer señales, Dios quiere hacer prodigios. Dice el capítulo 5, versículo 12, ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo. La palabra prodigios es en griego la palabra teras. Significa algo incierto. Es
un prodigio, un augurio, algo maravilloso. El prodigio es algo extraño que provoca asombro y llama poderosamente la atención a aquel que observa el fenómeno sobrenatural de Dios. ¿Están acá? Amén. Una señal dada por Dios apela al entendimiento porque sale de la lógica humana. Una señal, uno dice, ¿cómo es esto? Sale de la lógica humana porque no se entiende racionalmente y despierta la fe. Ahora, en este caso, cuando estamos hablando de un prodigio, el prodigio siempre va a apelar a la imaginación de la gente porque causa asombro. Y las maravillas, además, indican que su origen es sobrenatural. Estamos en una atmósfera sobrenatural. Estamos dentro de esta atmósfera sobrenatural. La Biblia dice que nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios acá? La Biblia dice que somos la sal de la tierra. La Biblia dice que soy la luz del mundo. Decirle al que está al lado tuyo, soy la sal y la luz del mundo. Soy la sal y la luz del mundo. Amén. La Biblia dice que tenemos el Espíritu de Dios y eso nos hace hijos de Dios. La Biblia dice que Dios nos dio el poder para deshacer todas las obras del diablo. Amén. La palabra de Dios nos dice de que tenemos que predicar el Evangelio con el poder sobrenatural de Dios, con milagros, con señales, con prodigios y con maravillas. Cuando estés tocando un instrumento, que sucedan milagros. Cuando estés hablando en tu trabajo, que sucedan señales. Cuando estés yendo a estudiar, que sucedan prodigios y maravillas. Cuando vas al supermercado, que Dios te use para tocar una vida, un corazón, porque Dios está con vos. Amén. El poder sobrenatural de Dios crea una atmósfera de milagros. Y Dios ha estado creando esta atmósfera de milagros. Y vos y yo estamos comisionados por Dios para hacer milagros, señales y prodigios. ¿Cuánto dicen amén? ¿Dónde está eso, pastor? Vamos a la Biblia. Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, 15. El Señor Jesús les dijo en Marcos 16, 15 a todos sus discípulos, les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que creen. Amén. La traducción correcta es, estas señales seguirán a los que creen. Dice ahí, en mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno, pondrán la mano sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. ¿A dónde se sentó? A la derecha de Dios. Pero miren lo que sucedió. Dice, los discípulos salieron y predicaron por todas partes y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con señales que los acompañaban. Con señales que los seguían, que los acompañaban. Amén. Decirle que está duro, estás comisionado para hacer señales, milagros y prodigios. Estás comisionado. Porque el poder sobrenatural crea una atmósfera de milagros, donde se aumentan el número de los que creen y de los que aceptan al Señor. Esto es lo que dice la palabra de Dios ahí en el versículo 14. Estamos en Hechos capítulo 5, verso 14. Dice la palabra de Dios. Y seguían aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. Amén. ¿Están acá? Amén. Me llama la atención a mí esto de las señales, porque ¿saben cuál fue la primera señal de Jesús? La primera señal de Jesús se encuentra en Juan 2:11. La primera señal de Jesús está ahí en Juan 2:11. Es más, él todavía no había comenzado su ministerio público masivo y dice la palabra de Dios que lo habían invitado a un casamiento y de repente tuvo que hacer
del agua un vino exquisito. Pero miren lo que dice la palabra de Dios en Juan 2:11, porque el Señor se mostró con una revelación importante. Dice, esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea, así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. La pregunta que me tengo que hacer y la que les hago a ustedes, ¿para qué vienen las señales de Dios? Y el versículo lo responde, para revelar su gloria. Dice, vuelvo a leerlo, esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea, así reveló su gloria. Cuando Él hizo su señal, Él reveló su gloria. Él reveló su gloria y dice, sus discípulos creyeron en Él. ¿Están acá? Amén. ¿Están escuchando? Amén. ¿Para qué viene la señal de Dios? Para revelar su gloria. Para que el velo de la incredulidad caiga y sea revelada la gloria de Jesucristo. Y la gente pueda así creer. La revelación del poder sobrenatural de Dios viene por las señales para que la gente crea. ¿Están acá? Amén. Por eso es que Dios responde nuestras oraciones, como ayer que contaba una de las hermanas que gritaba y gritaba por el campo: Señor, respondeme, yo soy viuda, mi hijo es huérfano, necesito un trabajo, antes que termine la semana, que le dé Dios un trabajo. Y antes de que terminó la semana, Dios respondió, lo llamaron de una empresa para darle un trabajo. Esto pasó anoche cuando estábamos con los nuevos acá, una persona nueva. Es más, empezó a dar testimonio y ¿saben lo que me sorprendió a mí anoche? Fue que ella decía, yo antes conocía a Dios como oyente, decía, pero ahora sí conozco a Dios de verdad, porque Dios se revela con señales y este es un tiempo para que Dios se muestre con señales y la gente crea. Amén. Y la gente, cuando vea las cosas que suceden, la gente se le despierta la fe, así como los discípulos cuando vieron hacer la señal de Jesús de convertir el agua, porque ellos veían el agua cuando estaba siendo guardada, y después vieron el vino, ellos se les cayó el velo de la incredulidad. Ven que la Biblia dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento del mundo. Le ha puesto una venda de incredulidad y la gente dice, eso sí no lo creo, eso sí que es un invento, eso sí, ¿cuánto le pagará el pastor para que se caiga? ¿Cuánto hará tal cosa para que suceda? Pero la Biblia dice que cuando hay una señal se cae el velo es quitado, amén. Amén. El poder sobrenatural de Dios crea una atmósfera de milagro y tanto vos como yo estamos comisionados para hacer milagros, señales y prodigios y así revelar la gloria de Jesús. Amén. Amén. ¿Querés revelar la gloria de Jesús? Amén. Tenés que estar dispuesto a hacer milagros, señales y prodigios. No hay otra forma. Amén. Amén. Hechos 4:29, miren lo que dice. Vamos a leer 3 versículos. Ahí dice, ahora Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y para hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar donde estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Siempre que quieras dar a conocer la gloria de Dios, Dios te va a respaldar con señales, prodigios y maravillas. Amén. Amén. A menos que vos quieras convencer a la otra persona y te va a costar mucho ganarla para Cristo. ¿Están acá? Amén. ¿Están acá? Amén. Él lo hace con llenura del Espíritu Santo, lo hace con fuego, lo hace con poder, lo hace con señales, con una proclamación poderosa de su palabra, con valentía de Dios, con fuego del Espíritu Santo. Amén. Amén. El poder sobrenatural de Dios crea una atmósfera de milagros y vos y yo estamos llamados a llevar esto con poder, con unción, con milagros, señales y prodigios, y allí se va a revelar la gloria del Señor. Lo que nosotros necesitamos es que la persona que no cree vea la gloria de Dios, pero lo va a ver cuando hay señales, milagros y prodigios, no lo va a ver de otra manera. ¿Están acá? Amén. ¿Están acá? Amén. Por eso es que
justamente una invitación para el domingo que viene. Miren, es el momento justo para que seamos instrumentos de Dios en sus manos. Amén. Amén. El 29 de abril y el 6 de mayo voy a estar predicando de la familia. Vamos a hablar de la restauración familiar y vamos a celebrar la restauración familiar en este lugar. Amén. Amén. Donde Dios te va a usar. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Amén. Van a ser usados para ser contactados con otras personas para que la familia que necesite un milagro se llegue a la casa de Dios. Hay gente que necesita un milagro. Miren, después del proyecto Invasión del Amor de Dios, en el cual hemos estado participando y todos los troqueles están anotados acá, hay un 80% de pedido de milagros en los troqueles que fueron problemas familiares, por matrimonio feliz, por soledad, por depresión y por desánimo. Sorprende que aún supera más el de trabajo, supera más de otro tipo de circunstancias, el 80%, y es Dios el principal interesado en aumentar el número de los que creen y de los que aceptan a Jesús. Amén. Amén. Por eso dice ahí que aumentaba. Los apóstoles hacían señales y milagros y aumentaba los que aceptaban y aumentaban los que creían. Amén. Y eso es lo que quiere hacer Dios en la iglesia. Quiere que crean y quiere que acepten al Señor Jesús como su Señor, como su Salvador, como su libertador. El poder sobrenatural de Dios está creando una atmósfera de milagros todo el tiempo aquí en nuestra iglesia, y nosotros tenemos que acercarnos a la familia con una invitación que Dios restaurará sus vidas. Y créanme que va a ser así. Amén. ¿Va a ser así? Amén. Cristian, ¿me ayudas? Amén. José. Hemos hecho esas invitaciones porque creemos que Dios nos va a usar poderosamente. Pídanle a ellos una, dos, las que necesiten para invitar a otros, para invitar a una persona que tiene necesidad, para invitar a una persona que tiene problemas matrimoniales, para invitar a una persona que tiene problemas con sus hijos, que tiene problemas de droga, para invitar a una persona que no tiene salida de escapatoria y parece que su casa se fractura y se va por el tacho, como decimos. Miren, Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios que restaura, Dios es un Dios que restituye, y este tiempo es un tiempo de restauración familiar, es un tiempo donde Dios se va a mostrar sobrenaturalmente. Amén. Amén. Hemos estado 40 días ayunando y orando por estos motivos de oración, y sería muy negligente de nuestra parte si no predicamos de lo que más la gente ha estado pidiendo como motivo especial. Si somos negligentes, si no le invitamos a encontrar una salida de Dios, somos negligentes en las manos de Dios, tenemos la salida para la gente, y Dios quiere que se aumenten los que creen y los que aceptan a Jesús en su corazón. Amén. Dice la palabra de Dios allí en Hechos 5, versículo 15. ¿Tienen? Era tan la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en colchonetas y camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas. Amén. Era tanta la expectativa que fue contagiada a todos. Había una expectación grande por la gente, ya que los enfermos eran llevados a las plazas de a montones y los ponían en colchonetas, los ponían en camillas y dejaban seguramente un pasillo para que pasara Pedro. La palabra de Dios dice que de los pueblos vecinos de Jerusalén, iban multitudes llevando a personas enfermas, personas atormentadas por espíritus malignos. Lo extraordinario de esta gran expectación, es la demanda, porque cuando aumenta la expectativa, también aumenta la demanda de fe por un milagro. Y había una demanda de la gente. Ellos le demandaban a los apóstoles: sánenlo, sánenos, sanen nuestra vida.
sáquenme el espíritu inmundo, quiero vivir de otra manera. Y le llevaban a toda la gente, y ahí vemos lo extraordinario de esta gran demanda de fe por un milagro. Era esto, ¿no? Que la gente buscaba ser sanada, y dice la palabra de Dios, siquiera la sombra de Pedro tocaba sus vidas. La sombra de Pedro. Ellos buscaban que inclusive por lo menos la sombra de Pedro fuera la que lo sanara. Y hermanos, la expectativa y la demanda por un milagro está en aumento. Decirle que está en el tuyo, está en aumento. La expectativa está en aumento. La demanda de fe está en aumento. ¿Está en aumento? Amén. Está en aumento. Y es por eso que el poder de sobrenatural de Dios crea una atmósfera de milagros. Estamos en una atmósfera de milagros. Amén. Amén. No es normal todo esto que está pasando para los ojos humanos, pero para los ojos de la fe es sobrenatural. Es el poder sobrenatural de Dios que es para vos, es para mí, es para nosotros. Amén. Ahora quiero decirte también que el poder sobrenatural de Dios siempre encuentra oposición. Siempre encuentra oposición. Era todo color de rosa hasta este momento y se puso amarillo y rojo, ¿no? Siempre encuentra oposición, y dice en el versículo 17, miren lo que dice: el sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos se llenaron de gozo del Señor. ¿Qué dice? Se llenaron de envidia. Envidiosos. Se llenaron de envidia. Es más, llama la atención porque en dos pasajes de la Biblia del Nuevo Testamento menciona esto, de que Jesucristo fue crucificado por envidia. Miren, Mateo 27, 17. Mateo 27, 17. Así que cuando se reunió la multitud, Pilato, que sabía que le habían entregado a Jesús por envidia, le preguntó: ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, al que llaman Cristo? ¿Por qué lo habían entregado? Por envidia. Por envidia. Miren lo que dice Marcos 15, 9 y 10. Marcos 15, 9 dice: ¿quieren que le suelte al rey de los judíos? Replicó Pilatos, porque se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. Envidia. Qué tremendo la envidia, ¿no? Es más, en Hechos 17, 5, los apóstoles estaban avanzando y arrasando con el evangelio en todos lados, y dice ahí en Hechos 17, 5: pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros, con los cuales armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Sila, con el fin de procesarlos públicamente. La envidia. Presten atención, no se distraigan. El espíritu de envidia trabaja junto con la duda o incredulidad para que uno desconfíe de Dios, para que uno desconfíe de los propósitos de Dios. Es más, cuando hay oposición, uno dice: pero ¿cómo puede ser si yo estoy haciendo la obra de Dios? ¿Por qué se me oponen? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Ahora que me consagré, todo me sale mal, todo me sale mal, todo me sale mal. Tened cuidado, porque el diablo, la envidia trabaja con duda, con incredulidad. Además, el espíritu de envidia trabaja en concordancia con el espíritu de confusión para robarte la paz y mantenerte preocupado, mantenerte sin poder dormir tranquilo, mantenerte preocupado y ocupado en otras cosas que no son las cosas de Dios, mantenerte preocupado y ocupado en cosas que son triviales. El espíritu de envidia
Suelta eso y trabaja en conjunto con este espíritu de confusión. Además, el espíritu de envidia trabaja en concordancia con el espíritu de fobia, el de miedo. Ven que los atacan y los amenazan todo el tiempo los apóstoles. No hagan esto, no prediquen, ya los azotamos, quieren que los sigamos azotando, nos metemos en la cárcel, vamos a hacer esto. Entonces suelta el espíritu de envidia, la fobia, el miedo, el temor, para que uno tenga miedo de todo, para que uno se encierre, para que creen enfermedades más que en milagros, para que tengan miedo de todo y para que uno se encierre en sus problemas. La envidia es el término griego celos, así como lo escuchan, celos, y significa calor o ardor. La envidia es un celo por malicia o por envidia. La envidia, el celo, es un hervor de celos. Ser movido o motivado por un deseo, por un anhelo de envidia. Eso es lo que tenían estos hombres, movidos por envidia. Hay tres grandes cosas que hace el diablo en el creyente que no lo puede tocar, no lo puede dañar, pero suelta esto. Con estos espíritus que acabo de mencionar, suelta sus mentiras, suelta sus recursos, está envidioso, tira su batería de artimañas, tira sus cosas, sus envidias, las tira sobre el cristiano que de repente está siendo usado en el poder sobrenatural de Dios. Pero tengo que advertirte porque soy el pastor de la iglesia y va a llegar que el enemigo va a querer perturbar, pero no te detengas. Amén. Amén. Él trata de sembrar duda para que dejes de creer en Dios y que te alejes. Susurra todo el tiempo de que lo tuyo no le importa a nadie, que no es importante, que no te vas a sanar, que es imposible que Dios te escuche, que estás perdiendo el tiempo. Y si el enemigo no lo logra, no te logra detener, lo que hace es que empieza a tirar bombas para que detengas en tu crecimiento espiritual. Trata de frenarte. ¿Están acá? Trata de enfriarte. Trata de que tu vida espiritual se torne una rutina. Ay, ahora me toca esto. Ay, ahora me toca aquello. Ay, ahora tengo que hacer tal cosa. Dios no quiere gente rutinaria. Dios quiere gente apasionada, amén, gente entregada, gente que camine en el poder sobrenatural de Dios. Amén. Amén. Te llena de actividades que no descansas el fin de semana, no descansas nunca, no te ves nunca con tu esposa, esto, lo otro. Eso no le agrada a Dios. ¿Están acá? Amén. La tercera cosa que hace el enemigo es que suelta al creyente desánimo. Suelta desánimo. Y él quiere que le des lugar a la depresión. No te puede dañar, pero él busca todo el tiempo de que te deprime. Muchas veces te hace ver falencia de la iglesia, falencia de un pastor, falencia de un líder de la iglesia, falencia. Entonces uno se desanima, uno dice, bueno, al final son todos iguales. Y él siembra pensamientos pesimistas, pensamientos de desánimo. La envidia. ¿Saben por qué el diablo usa la envidia? Hoy estaba bajando la escalera y el Espíritu Santo me dijo, estaba bajando la escalera de casa y el Espíritu Santo me dijo, el enemigo, Satanás inmundo, usa la envidia porque él ya no puede, como él, ya no puede moverse nunca más en el poder sobrenatural mío. Yo lo puedo hacer a través tuyo, a través de los hijos de Dios, a través de los hermanos de la iglesia, pero nunca más lo voy a hacer a través de él. Él tiene envidia, y la envidia lo lleva a la furia, la envidia lo enciende y la envidia lleva a que llene a otra persona de envidia. ¿Están acá? Amén. Para beneficio y para descanso nuestro, quiero decirte que hay forma de vencer el espíritu de envidia. Amén. Amén. Si caminamos en el poder sobrenatural de Dios, tenemos que tener el poder de Dios para vencer el espíritu de envidia. Amén. Los apóstoles se encontraron con gran oposición, pero aun cuando vino la envidia y vino a atacar con desánimo, vino a atacar con temor, vino a atacar con un montón de cosas que querían frenarlos, ellos no se
Dice en el versículo de Hechos, capítulo 7, versículo 9, para que vean que la envidia no es solo del Nuevo Testamento, la envidia se da en el Antiguo Testamento. Hechos 7:9 dice: por envidia los patriarcas vendieron a José como esclavo, quien fue llevado a Egipto, pero Dios estaba con él. Amén. Digan conmigo, pero Dios estaba con él. Amén. Eso hace la diferencia. La forma de vencer al espíritu de envidia es buscar desesperadamente la compañía de Dios. Buscar desesperadamente la compañía de Dios. Buscar apasionadamente la compañía de Dios. Lo que empezó a revolucionar el ambiente de la iglesia fue que empezamos a orar a las 6 de la mañana, hermano. Amén. Desesperados por la presencia de Dios. Usted desespérese en su casa, ore, clame, busque desesperadamente, porque eso es lo que Dios está haciendo una atmósfera espiritual de milagros, señales y prodigios, una atmósfera de gloria. Amén. Amén. Y la forma de vencer al espíritu de envidia es buscando desesperadamente la compañía de Dios. Por eso dice ahí, pero Dios estaba con él. Estaba con José. José, que lo habían vendido, primero lo metieron en una cisterna, le sacaron la ropa, mataron a un animal, mancharon la ropa de él y le dijeron al padre, se murió, lo agarró un animal feroz. El padre se angustió y se amargó malísimamente mal toda su vida, pensando que José había muerto, pero Dios tenía un plan sobre él. ¿Saben por qué le tenían envidia a José? Porque José soñaba propósitos de Dios. Y cuando Dios te da un sueño, un propósito de Dios, Dios no se va a detener, aunque te tengan envidia. Amén. Los hermanos le tenían envidia. Y el padre dice que meditaba en las palabras del Hijo. Dios tiene un propósito con tu vida. Dios tiene un plan con tu vida. Vos no sos igual que cualquiera de tu familia. Vos no sos igual, no sos un cualquiera, no sos una cualquiera. Dios tiene un proyecto gigante con tu vida. Dios tiene sueños tremendos con tu vida. Amén. Y el enemigo no te va a vencer, no te va a detener con envidia, no te va a detener con enfriarte, no te va a detener con ponerte en paño frío y enfriarte y deprimirte y bajonearte. Dios tiene cosas grandes con tu vida. Amén. Hay beneficio de estar con Dios. Y el primer beneficio se ve allí en el versículo 19 del capítulo 5 de Hechos. Capítulo 5, versículo 19 y 20. Pero en la noche, dice, un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y lo sacó. Tremendo. Estaban encarcelados y se apareció un ángel del Señor para entrar a la cárcel, para abrir las puertas. Y dice el versículo 20, vayan, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo el mensaje de vida. Amén. Amén. Y Dios está trayendo este mensaje a la iglesia. Cuando estamos con Dios, Él dirige toda tu vida específicamente. Él tiene todo indicado para que vos sigas su voz. Él quiere indicarte. Siempre que estés en compañía de Dios, su dirección siempre va a ser clara. Amén. Su dirección siempre va a ser una dirección de fe. Su dirección siempre va a ser una dirección sobrenatural. Amén. No hay lugar para la duda. Viene la palabra de Dios, salgan de la cárcel, vayan y comuniquen, vayan al templo, vayan y hagan, vayan, le dice el ángel. Porque la duda, el que duda, es como la onda del mar que va de aquí para allá, dice la palabra de Dios. Que el que duda no piense que va a recibir algo de Dios, porque Dios es galardonador de los que le buscan con fe. Amén. Dios premia tu búsqueda. Dios está con los que creen, con los que tienen fe. Decirle al que está al lado tuyo, vos sos los de fe, vos sos los de fe, vos sos de los de fe. Amén. Con los de fe, con los que extiende el reino de Dios. Con los de fe, con los que avanza Dios. Amén. Amén. Son esos los hombres que reprenden toda fuerza de envidia, toda fuerza del enemigo. Son aquellos que se atreven a ser instrumento de Dios. Son portadores del poder sobrenatural de Dios porque están cerca de Dios, caminan con Dios por la fe, unidos a Dios.
esta noche yo quiero decirte que vamos en el nombre de Jesús contra toda fuerza de maldad a ponerla debajo de nuestros pies. Amén. Para que en el nombre del Señor podamos comunicar el mensaje de vida. Hay un mensaje de vida que hay que dar. Hay un mensaje de Dios que hay que dar. Como lo hicieron estos portadores del poder sobrenatural. Dios quiere que vos seas de los que lleven señales, milagros, prodigios, maravillas. Amén. Tenés que estar con Dios. Tenés que caminar con Dios. Tenés que buscar a Dios. Amén. Esa es la forma de romper contra el espíritu de envidia. Hay gente que puede tenerte envidia, pero mira, la forma de romper con el espíritu de envidia es cuando está Dios con vos y cuando Él controla la situación. Él controla la situación. Él es el que controla la situación. Dice en el versículo 25. En esto se presentó alguien que les informó: miren, los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo. Dios está en control. Por eso ellos no tenían miedo a lo que pueda decir el hombre. Él tiene la situación en sus manos. Y si Dios tiene la situación tuya en tus manos, está en las mejores manos. Amén. Mucha gente camina con ausencia de paz porque hay circunstancias en su vida que se salieron de su control, que se salieron de poder manejarlo ellos y tampoco pueden manejarlo con sus propias fuerzas. Por eso es que pierden la paz. La buena noticia de esta noche, la buena noticia que hoy te quiero dar es que nuestro Dios es el príncipe de paz. Amén. Nuestro Dios es el Dios sobrenatural que trae su paz sobrenatural sin importar cuán terrible sea la noche, sin importar cuán terrible sea la turbulencia de tu vida, la que estás atravesando. Dios tiene una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que puede gobernar en esta noche tus pensamientos, tus emociones, tus actitudes. Él puede gobernarte con su paz. Amén. Amén. ¿Están acá? Amén. Amén. La verdadera paz sobrenatural de Dios se recibe cuando yo le entrego el control a Él. No la puedo recibir antes. La gente busca paz y ellos quieren manejar sus cosas, pero la única manera de recibir la paz sobrenatural de parte de Dios es cuando yo le entrego a Él el control de mi vida. La forma de vencer todo espíritu de envidia es entregarle el control absoluto a Dios, así como estos hombres se entregaron a Dios de manera absoluta. Él te defiende, Él te cuida, Él tiene paz, Él te guarda. Amén. Él quiere ayudarte y resolver tu situación. Amén. Por eso invita a Dios a los que están trabajados y cargados, porque Él nos hace descansar. Por eso invita al Señor Jesús a que dejemos todas nuestras ansiedades delante de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Por eso el Señor Jesús nos invita a que recibamos de su paz, que sobrepasa toda lógica, toda meditación humana, todo racionalismo intelectual. Es una paz sobrenatural que se recibe cuando le entregamos el control y Dios toma el control de nuestra vida. Esos hombres estaban en el templo predicando, siendo portadores del poder sobrenatural de Dios, haciendo milagros, señales y prodigios con una paz tremenda. No importa la envidia que se levante, aunque sea grande como este mundo, Dios tiene paz, Dios tiene protección, Dios tiene lo que vos necesitas para que camines en victoria. Amén. Esa paz está por todos lados en este momento y Dios quiere invadir hasta tus huesos con esa paz. Amén. Hoy te vas a ir con paz. Decirle al que está al lado tuyo: hoy te vas a ir con paz. Hoy le vas a entregar el control de Dios, el control de tu vida a Dios. Decirle: hoy le vas a entregar el control de tu vida a Dios. Se levanta la envidia como un río contra el hombre de Dios, contra la mujer de Dios que camina en el poder sobrenatural de Dios. Y se levanta como un río, pero cuando estás con Dios, las cosas son distintas. El poder sobrenatural de Dios se manifiesta y Dios te protege. Dios protege a los que obedecen la voz de Dios.
Dice en el versículo 26, fue entonces el capitán con sus guardias y trajo a los apóstoles sin recurrir a la fuerza, sin recurrir a la fuerza, sin recurrir a la fuerza. Antes les habían pegado, los habían azotado, los habían metido en la cárcel. Ahora los llevaban como señoritos ingleses. No podían ejercer la fuerza, sin recurrir a la fuerza, porque temían ser apedreados por la gente. Dios usaba a la gente con unas piedritas de linda. Más vale que los lleven tranquilitos a los apóstoles. Dice, los condujeron ante el consejo y los sumos sacerdotes le reclamaron: hemos prohibido terminantemente enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa de la muerte, a nosotros de la muerte de ese hombre. ¿Y qué dijo Pedro y los apóstoles? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La obediencia está íntimamente ligada a la victoria total sobre la envidia. La obediencia está íntimamente ligada, vinculada a la manifestación del poder sobrenatural de Dios. La obediencia está íntimamente ligada a la protección de Dios. Yo no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. No he visto persona desprotegida cuando ha estado haciendo lo que Dios le ha dicho que tiene que hacer. Por momentos habrá pasado un momento de circunstancia, pero Dios después manifiesta su poder. Dios restaura, Dios restituye, Dios levanta. La obediencia está íntimamente vinculada a la manifestación del poder sobrenatural de Dios. Aunque todos descrean de tu vida, aunque crean que no sos nadie para llevar el poder sobrenatural de Dios, aunque crean que sos el menos indicado o la menos indicada, aunque crean que vos no servís, aunque crean que vos sos el menos en la oreja, el último orejón del tarro, no importa. Quiero decirte en el nombre del Señor que si vos te mantenés obediente a la voz de Dios, el poder sobrenatural de Dios se va a manifestar, te va a proteger, te va a respaldar, así como lo respaldó a Daniel en el foso de los leones, así como lo hizo con los hombres que estaban metidos, los amigos de Daniel, en el horno de fuego, que luego fue un horno de bendición, porque después fueron gobernantes y gente de eminencia. Así como Dios enfrentó, cuando lo tomó a Gedeón, tuvo que enfrentar un ejército gigante solamente con 300 hombres, y Dios lo usó poderosamente, lo protegió y le dio la victoria. Así Dios te va a usar, así Dios te va a bendecir, así Dios te va a respaldar, con milagros, con señales, con prodigios, con maravillas, con gloria, con presencia de Dios. Amén. El poder de Dios está para vos. El poder sobrenatural de Dios es para vos. El poder sobrenatural de Dios es para tu vida. Amén. Y si has estado luchando con paz, con desánimo, con ritualismo, si has estado luchando con hacer las cosas por costumbre, si has estado tirando, el enemigo te ha estado tirando lazos, dardos, te ha estado tirando lazos de duda, te ha estado poniendo trabas, este es el momento sobrenatural de Dios para tu vida. Vamos a orar. Hermanos, si tiene que pasar adelante, pase. Este es un momento de Dios. Dios le está tocando. Yo sé que hay gente que está acá tocadísima por el Espíritu Santo. El poder sobrenatural es para vos. El poder sobrenatural de Dios es para vos. El poder sobrenatural de Dios viene a darte paz, viene a darte victoria sobre la envidia, viene a darte victoria sobre las amenazas, sobre las dudas, sobre los temores.